Marcelo Arancibia. Buen día, doctor, ¿cómo va? Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Igualmente, doctor. Bueno, se nos va el 2024, han pasado tantísimas cosas, ¿no? En este año, pero bueno, siguen pasando cosas y estamos siempre en perspectiva, tratando de ver lo que se está produciendo y advertimos de que no hay tanta uniformidad en las cosas que están haciendo, a tal punto, por ejemplo, que el Poder Ejecutivo Nacional todavía no tiene el presupuesto, una ley que es marcada como la ley de leyes, y por supuesto muchas cosas que van marcando a un país con situaciones complicadísimas, esta cuestión de la inflación que es chiquitita, de 2 puntos, cuando uno la analiza es un montón, y cuando uno lo pone y la compara con la situación de jubilados y pensionados, en el cual han quedado totalmente aplastados, es decir, digamos, no digamos peor que Fernández, porque todos los presidentes no han tenido la voluntad de resolverlo, como si los jubilados no hubieran puesto la plata para tener esta necesidad de percibir sus haberes. Y me gustaría tener tu enfoque de lo que vamos viendo de este año y lo que crees que puede pasar en el 2025. Bueno, peor que Fernández, la verdad que sería mucho, porque la verdad que un presidente como Fernández, Alberto Fernández, este país, bueno, somos tan extraños que capaz que podemos repetir y tener un presidente peor que Fernández. Estamos como estamos y tenemos lo que tenemos, producto de ese pésimo gobierno de Alberto Fernández, que tiene una responsable atrás, que fue Cristina Fernández de Kirchner, cuando decidió armar esa fórmula para volver al poder y terminar de destruir al país. Dicho esto, bueno, ha trascendido un reportaje que el presidente de la Nación ha dado, creo que a un medio extranjero, donde él, por ejemplo, en el tema de los jubilados, él sostiene que el ajuste no ha pasado por los jubilados, que las jubilaciones han sufrido en términos proporcionales un ajuste menor a la reducción del déficit fiscal. Y la verdad que me preocupa que a los números se lo estire como si fuera un chicle y se negara lo evidente, lo real, y es que gran parte del ajuste, otra discusión era si era necesario o no ese ajuste, pero sin duda el ajuste sobre los jubilados pensionados ha sido tremendo. Y negarlo me preocupa porque, insisto, no se puede construir un relato que tenga por objeto mentir o descolocar a la sociedad. Otra cosa es que se plantee que ese ajuste era necesario. La cuestión es sobre quién debía recaer. Evidentemente no recayó sobre la casta, que ha sido la que siempre puede enfrentar estos momentos, zafar de estos ajustes. También, bueno, ha dicho algo que me parece preocupante y está relacionado con este tema de que por segundo año consecutivo Argentina no va a tener un presupuesto, que es una ley que por la Constitución se tiene que sancionar todos los años, y es que él se ha burlado, ofende a todos aquellos sectores donde yo me incluyo, que consideramos que las formas son mucho más importantes que el contenido y que el desapego del presidente a la democracia republicana es un problema en sí mismo. Él, bueno, trata a esos sectores como ñoños y que le digan si él ha violado la Constitución. Por su forma áspera. Bueno, sí, estás violando la Constitución, que es también otro tema que él niega, no reconoce, y me preocupa que los sectores políticos, y salvo algunas excepciones, como es tu caso, desde el punto de vista desde el periodismo, no le señalen que está equivocado o está mintiendo. El presidente es una persona muy particular que no tolera a los torcedores. Bueno, hay que ser en el gobierno de Milei torcedor a los fines de que la sociedad no se coma la mague y le crea cosas que no son reales, como esto de que el ajuste lo han pagado los jubilados y que no se está cumpliendo con la Constitución. Y en un tema muy concreto es el tema de
de que no tenemos presupuesto, por lo tanto vamos a tener un presidente que si bien no va a tener la mayoría en el Congreso, sí tiene una mayoría suficiente para bloquear el funcionamiento del Congreso, va a tener gran parte de la suma del poder público que la Constitución le niega a un presidente, y es bueno manejar los recursos del país en el 2025 como en el 2024 sin una ley de presupuesto que marque una ruta de cuál va a ser nuestro federalismo, quién va a ser el que más va a aportar y cómo se va a distribuir ese recurso. Bueno, eso no es cumplir con la Constitución. Y finalmente, otra cosa que ha trascendido en este reportaje es una provocación que le tira al PRO de hacer alianza en todos los distritos o no hacer la alianza, y que enfrente a él no le importa quién va a estar porque él no se mete y porque él no habla con los cucas. Y acá también hay otro, las cucas se refiere a los kirchneristas, también acá hay otra mentira, porque estamos ahora de que dicte unos decretos que designe a 2 miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que también no es solamente una violación a la Constitución, sino que esto es seguramente un acuerdo con el kirchnerismo, como fue bajar la ley de ficha limpia cuando estaba todo dado para su aprobación. Entonces, me parece que sería preocupante un presidente que no reconoce sus actos, sus hechos o sus omisiones, o que mienta deliberadamente, porque Argentina en su crisis económica eterna no va a soportar y no va a tolerar un fracaso nuevo. Y el fracaso puede venir por el lado de, esta obsesión por el cambio, la batalla cultural, o por mentir o atacar a los medios de comunicación. Hace unos días atrás se lo llevó puesto a Longobardi. No importa la audiencia que tenga Longobardi, lo que preocupa es que lo que se está diciendo que Karina Milei apretó o le pidió directamente a los dueños de Radio Rivadavia que lo saque. Y después ha tenido en un evento público o en un tratamiento a Carlos Pañi, que debe ser el periodista con mayor credibilidad y confianza que hoy tiene la República Argentina, de una manera realmente preocupante, porque todos sus seguidores en las redes sociales se prende a ese discurso maltratador, absolutamente calumnioso e injurioso, con un periodista que la verdad tiene un nivel de conocimiento de lo que pasa dentro del poder, de información, que es muy bueno que la Argentina lo conozca y tenga no uno, varios Pañi debería tener. Bueno, el gobierno no tolera la prensa. No tolera la prensa, se recuesta en las redes sociales, porque en las redes sociales cualquiera puede tirar cualquier bolazo, y la incredulidad de la gente hace que, las teorías conspirativas, el terraplanismo, los ataques fascistas contra el que no piensa igual, logre hacer pie y genere, estas divisiones que hoy la Argentina tiene y es muy difícil revertirla hoy por hoy. En este contexto, estas reflexiones que has hecho, Marcelo, ¿cuál es, viendo en perspectiva, cuál es lo que vos visualizás que puede pasar en un 2025 y ya faltando pocos días para que termine el año 24? Bueno, yo creo que lo importante de este 2024 es que se le da un orden a la macroeconomía, con un gran esfuerzo, un gran sacrificio y un gran acompañamiento de la mayoría de la sociedad argentina, que entendió que no se puede gobernar de la manera que lo han hecho los Kirchner en estos 20 años, despilfarrando los recursos del país. Esto ha provocado una baja de la inflación que empieza a repercutir en la baja del porcentaje de pobreza e indigencia. La mejor política para combatir la pobreza y la indigencia, está claro, es bajar la inflación. Ahora, el problema de la pobreza y la indigencia es estructural, tiene décadas en la Argentina, y va a llegar un momento que no va a bastar para bajar ese 40-38% de pobreza estructural y 10-12% de indigencia estructural solamente con bajar la inflación. Acá se trata también de generar crecimiento en un contexto de desarrollo, es decir, que el país crezca y que la distribución de la riqueza, de la renta que se vaya generando permita a los pobres y a los indigentes salir de su situación, que no es ningún tema para alabar, sino que la pobreza es una desgracia y tenemos como sociedad hacer un gran esfuerzo de sacar a esa gente de esta situación de pobreza.
que es también una situación de incivilidad porque el pobre no puede gozar plenamente de sus derechos. Entonces, me parece que para el 2025 la discusión se va a ir centrando o va a ir pasando de la inflación a ver cómo generamos riqueza en este país, cómo la distribuimos equitativamente. Por eso no tener presupuesto es un problema, porque el presupuesto define los ingresos y los egresos de un Estado. San Juan no va a saber cuánto le va a corresponder del reparto de esa torta federal, porque no la ley de coparticipación es la voluntad del presidente, entonces seguramente vamos a estar en un contexto de premio y castigo, y este es un gobierno que goza con castigar a los que no se alinean. Tampoco vamos a saber con claridad quiénes son los sectores o las personas que más van a aportar al fisco con el tema impositivo. Tampoco vamos a poder discutir la presión tributaria porque al no haber presupuesto queda todo en manos de 2 o 3 personas o ese triángulo de acero que hay en el gobierno nacional. Entonces, bueno, creo que la discusión para el 2025 va a ir desplazándose de la cuestión inflacionaria en la medida que no se le escape la tortuga al presidente y se vea forzado una devaluación por el tema del atraso del dólar. Los últimos días el mercado financiero, el gobierno ha tenido que sacar a vender dólares para controlar el blue, que no se le dispare porque se había subdevaluado demasiado. Y bueno, esta discusión de cómo generamos riqueza y cómo la distribuimos, me parece que va a ir ganando lugar en la agenda de los argentinos, y ahí se nos plantea un escenario muy interesante, porque está claro que las recetas de antaño no sirven, por lo tanto sus representantes no están en condiciones de ser una alternativa al gobierno nacional. Me refiero más precisamente al peronismo con Cristina a la cabeza, y eso es un gran desafío para aquellos sectores que, insisto, nos consideramos ñoños, donde las formas importan para que la economía no fracase, y que no estamos dispuestos a alinearnos o a silenciarnos o a disciplinarnos con un presidente que está demostrando, como Cristina Fernández de Kirchner, una vocación hacia la hegemonía total que no permite que un periodista sea crítico de los medios de comunicación, como ha pasado en este año con mucho. Tal vez el caso de Longobardi, el más emblemático, o el ataque ahora sobre Pañi, que seguramente se va a profundizar porque es de lo que ha quedado en cuanto a la lucidez de su crítica y de sus observaciones como un problema para un gobierno muy intolerante a la crítica. Entonces, bueno, esos torcedores vamos a tener que armar una alternativa en Argentina para debatirle y discutirle al gobierno cómo hacer a medida que se vaya controlando la inflación para que el país crezca y distribuya. En este sentido, este debate entre que hay que dejar todo en manos del sector privado o aquellos que creemos que el Estado tiene un sol para favorecer las inversiones privadas, pero también para llegar allá donde el sector privado no llega, se va a convertir en el gran debate, pero en el 2025, junto con el tema de cómo separamos nuestras instituciones políticas y económicas, la república, la democracia, y cómo seguimos combatiendo la corrupción, porque también acá se está generando un sistema donde no nos va a llegar a sorprender que en este gobierno de Milei haya también una corrupción despampanante, como hemos visto en el kirchnerismo, porque hay un personaje que no es funcionario, que es un contratado, que es el mago de Carlín, como le llama Pañi, Santiago Caputo, que controla los servicios secretos, controla lo que era la FIP, controla los recursos de YPF, y bueno, controla áreas que sin los frenos y los contrapesos que establece la Constitución para evitar los abusos de poder, eso termina lamentablemente en corrupción. Los argentinos sabemos esto y podemos dar cátedra. Cuando desaparecen los límites y los controles, termina pasando lo que ha pasado durante el kirchnerismo y de muchas gestiones como el menemismo, tan admirado por este gobierno nacional, que viene la corrupción. Entonces me parece que por ahí va a estar los lineamientos de la discusión del 2025. Ahora, me parece también que hay que ponderar el modo que ha hecho Milei en su pelea con los medios, que eso tenía que ver con recursos que él rápidamente dijo: suspendemos la publicidad oficial, cosa que no ha producido, pero sí ha producido una caja nueva
la de la CIDE por un lado y la de los diputados y o senadores por el otro, porque estos tipos no comen vidrio, le dan la platita y votan. En control, Camilo, que dice, no seas gil, no te pelees con todo a la vez. Vos querés que te voten la ley y no tenés diputados, no tenés senadores. O le das guita o arreglás con el Parlamento o arreglás con la prensa. En cualquier caso, los votos son mucho más efectivos. Y así fue que aprobó cosas en las que supuestamente tenemos un beneficio macro que se va a diluir en la medida que no tengamos un país que produzca y que trabaje, realmente, ¿no? Bueno, este gobierno llegó y digamos que desafectó a los ensobrados del gobierno de Cristina, Alberto y Massa para crear una nueva caja y ensobrar a su propio periodista. Porque así como se ataca al periodismo independiente, está claro que acá hay periodista o propagandista militante. Es tan evidente y están en casi todos los medios de comunicación de la nación, no voy a decir todo, pero en gran parte uno se da cuenta de que hay periodistas ensobrados. No se puede ser tan chupamedia o obsecuente con el poder como está sucediendo con muchos periodistas a nivel nacional, que incluso llegan a esa actitud tan miserable, ¿no?, de perder el sentido de solidaridad con sus pares, que son atacados de una manera agraviante, injuriosa, calumniosa por parte del presidente de la Nación y su entorno. Entonces, lo que acá ha sucedido es que se desconectó a muchos ensobrados en la época del peronismo, que hacían lo mismo que hacen hoy algunos pseudo periodistas, que no tienen reparo a la hora de ser tan obsecuentes con el gobierno nacional. Y nuestro país lo que necesita es un periodismo independiente, que sea ese cuarto poder, que controle, como por ejemplo está haciendo la prensa argentina con el caso Ritondo, con el caso de los que están ahora en el ARCA, el jefe del ARCA que le compra a Ritondo un departamento en Miami sin declararlo en Argentina, o el que está a cargo de la DGI, un personaje nefasto durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner por perseguir, muy vinculado a los servicios secretos, a todos los sectores críticos al gobierno nacional de aquel entonces, empezando por Clarín. Bueno, tampoco el que debe controlar que todo esté en blanco tienen su patrimonio en negro, sin declarar y con propiedades fuera del país. Entonces, está claro que acá hay una persecución a todo lo que sea disidente. Hay acuerdos tras bambalinas con el kirchnerismo para distribuirse de la justicia. Hay una desesperación de controlar la Corte, como pasó en la época de Menem, para no solamente tener fallos favorables a la política en general del gobierno nacional, sino seguramente también para el día después cubrirse la espalda. Y digo lo siguiente, la Corte, que ha sacado fallos muy importantes en estos últimos días, no ha sacado ningún fallo que ponga en riesgo la gobernabilidad del país, porque nunca se ha pronunciado en este año sobre cuestiones muy importantes como era el decreto de necesidad de urgencia 70-2023, la ley base, o muchos planteos de las provincias con respecto al financiamiento de las cajas previsionales, etcétera. Entonces, a mí me preocupa este espíritu autoritario del gobierno nacional, ese perfil ultraconservador y reaccionario, con sectores que en las redes sociales nos quieren volver a poner antes del constitucionalismo social o del avance de los derechos de las personas, casi a una situación medieval. Entonces, la discusión va a ser muy importante, y obviamente en un contexto donde a la sociedad argentina no se la puede pasar nuevamente por el fracaso de la situación económica. Por eso sería importante que este gobierno, que no lo va a hacer, es moderarse en lo político para no arruinar lo que se ha logrado en materia económica. Pero me parece que en el ADN del gobierno nacional no está eso de la moderación. Cada vez el gobierno se dobla la apuesta, tira del hilo, y lo hace contra aquellos sectores que en estos 20 años, cosa que no hizo Milei ni el entorno de Milei,
bueno, nos paramos y resistimos el avance kirchnerista para hacer en muchas cosas lo mismo que pretende hacer el gobierno nacional, como destruir la prensa, como controlar la justicia, eliminar los órganos de control, etcétera, etcétera. Claro, y esta defensa, digamos, vergonzosa que hace el gobierno nacional en favor de Valdés, que mencionaste, de Ritondo y del senador que está preso en Paraguay, creo que defender a esos corruptos no hace nada más que admitir la situación del gobierno, ¿no? Porque te comprometes si vos adherís a tipos que francamente han hecho actos de corrupción. Bueno, el caso Cuadra es un caso que se puede catalogar dentro de lo que la teoría política denomina el cine negro, es decir, un hecho imprevisible, no previsto, que te puede cambiar la historia, en este caso de un país. Ojo con este tema, porque acá hay que investigar el origen de esos más de $200.000 que llevaba en la mochila, en una valija, este hombre para Paraguay, y que había pasado 6 veces anteriormente y posiblemente también con esa finalidad de sacar dólares del país, y dólares que no están reconocidos ni denunciados en su declaración jurada patrimonial. Ojo con ese tema, que no vaya a ser que este gobierno tenga las prácticas de otros de comprar votos. Porque acá la sociedad argentina rompió el sistema político preexistente, porque estaba harto no solamente de la situación económica, sino también cuando se criticaba o se exponía que la responsable de la crisis económica de esta casta era por la corrupción. Porque si acá esto es kirchnerismo de comprar votos, entonces entramos en una situación que yo no sé dónde vamos a terminar, porque la sociedad va a terminar de identificar a este gobierno con lo que pretendía dejar atrás. Este hecho tiene que ser resuelto, tiene que ser investigado y se tiene que establecer de dónde sacó este dinero este hombre. Y si viene por el lado de la corrupción política, bueno, que Dios nos ayude en que termine esta historia en Argentina. Claro que sí. Y bueno, y hacer un poco de una reflexión, Marcelo, sobre este conjunto de cosas que estamos hablando y cómo se suman hasta ministros del Poder Ejecutivo Nacional para golpear la figura de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que tiene los mismos votos que tuvo Milei, ¿no? Bueno, eso también es muy grave, la escalada de la pelea entre el presidente y la vicepresidenta, sin importarle que en Argentina está todo atado con alambre, y que esa pelea también puede significar una desestabilización en el gobierno nacional. Me parece muy irresponsable de ambos esta pelea de egos que no le sirve a la Argentina y no le sirve a la gobernabilidad del actual gobierno nacional. Claro, tiene una diferencia. Villarroel no sería el Chacho Álvarez, ¿no? Bueno, a ver, la renuncia intempestiva de Chacho Álvarez en un gobierno que había perdido la credibilidad por el caso Lavanelco y porque no controlaba la cuestión económica, porque se había obstinado en mantener a toda costa la convertibilidad, que ya estaba absolutamente vencida. Terminó como terminó. A veces la historia no se repite de una manera equivalente, pero nos permite tener aprendizaje para saber el daño que se le hace a un país cuando estas disputas llegan en los términos que está avanzando en el caso Milei Villarroel. La verdad que me parece, como entiendo que a la mayoría de los argentinos, sumamente preocupante. Claro. Marcelo Arancibia con nosotros acá en La Careta Política, y me gustaría preguntarte, Marcelo, acerca de la provincia de San Juan, en este año que transcurrió y en perspectiva, la provincia ya tiene aprobado su presupuesto, ¿eh? Sí, pero digamos que es una formalidad. No se puede tener un presupuesto provincial, como los municipios no pueden tener presupuesto en su comuna si no hay un presupuesto nacional. Entre el 86 y el 89% de los recursos de la provincia provienen de la nación. Si vos no sabés a ciencia cierta cuáles van a ser esos recursos, bueno, poco vas a poder calcular o prever lo que te va a pasar en la provincia de los municipios. Sí creo que hay en el gobierno provincial una mayor responsabilidad de cumplir con la Constitución y tratar de darle previsibilidad al sistema,
a fijar un presupuesto, pero bueno, va a ser un presupuesto muy difícil de cumplir, porque uno no sabe qué es lo que va a hacer la nación con los recursos nacionales. Por ejemplo, nos hemos enterado que el gobierno, haciéndose el sonso, no renovó las resoluciones del Ministerio de Economía para cobrarle a las empresas mineras las retenciones por las exportaciones de los minerales metalíferos, y que el Tesoro Nacional ha perdido en 7 meses nada más de 250.000, 270.000 millones de pesos. Entonces, bueno, si bien esos recursos no vienen todos a San Juan, sino y porque tampoco son coparticipables, indirectamente impactan, porque podrían ser mejoras para los jubilados, podrían ser recursos para la educación, para la salud, que después termina la provincia teniéndolo que absorber, como ha pasado este año, con recursos propios, y esto es la historia de la manta corta, ¿no? Tenés que sacarle algo para poder cubrir cuestiones que son necesarias en educación, en salud o en seguridad. Entonces, el gesto es importante, pero también tenemos que tener en cuenta que va a ser muy difícil cumplir un presupuesto si vos no sabés a ciencia cierta cuál va a ser el pacto federal, cuál va a ser el compromiso de la nación con las provincias, entre ellas con San Juan. Claro, sí, estabas recordando muy bien vos porque decía en su momento la prensa, ¿no? Gracias a un vacío legal permitido por Caputo, hay que decirlo a esto, hace 7 meses que Barry no paga retenciones por el oro en un daño nacional y provincial, que no nos hagamos los vivos tampoco, ¿no? No nos hagamos los vivos. Claro. Y verdaderamente esto también tiene que ser materia de análisis, porque realmente es escandaloso esto de que una empresa que rinde a través de declaraciones juradas lo que exporta, y yo creo que nos debe interesar a todos hacer un adecuado control, pero además a lo mejor revisamos las declaraciones juradas, pero no nos importa si realmente se han hecho bien las cosas, porque hay cosas que uno no desde acá, al menos, y desde tu lugar también, y desde tu trabajo, de tu tarea, jamás pensás que lo que están haciendo estos tipos es ocupándose, en el caso de Barry, de todos los lobistas que tiene Barry y que seguramente están en el Palacio de Hacienda a nivel nacional, ¿no? Claro, este es el tema. Yo si fuera sojero estaría muy enojado. Claro. Porque el sojero no se le ha cumplido el compromiso de bajar las retenciones a las exportaciones de la soja. Y sin duda los ingresos por la exportación de soja, trigo, maíz, es el principal recurso que se nutre la nación para el funcionamiento del Estado. Y se sentirán en comparación a las mineras que extraen minerales metalíferos, discriminados. Por eso es que es importante tener un presupuesto para que quede plasmado quiénes son los que van a contribuir y quiénes no. Bueno, y en general, con esto te despido, sobre la provincia de San Juan, aparte de no tener tener un presupuesto que no está firme en términos que la nación no lo tiene, tenemos chance en perspectiva también de pensar que en algún momento esta gente va a tener que resolver algo que es muy de fondo para todas las provincias, no solamente para San Juan. Bueno, pero para eso está el Congreso, y el gobierno lo que pretende es clausurar el Congreso, porque lo que cuenta hoy, siempre y cuando no hay una ruptura con el PRO, es la posibilidad del bloqueo. Y bueno, me parece que la crisis económica no justifica agravar una crisis institucional, política republicana. Y este es el dilema que nos está planteando el gobierno nacional. Yo sé, entiendo y comprendo que es casi imposible lograr acuerdos con el kirchnerismo, pero no solo el kirchnerismo está en el Congreso de la Nación, es mucho más compleja y mucho más variable la realidad política argentina, y han habido sectores que han acompañado al gobierno para poder contar con algunas herramientas que las tiene,
para poder llevar a cabo su plan de gobierno. Entonces el desprecio, el destrato que se tiene con aquellos sectores que este año se los ha denominado como dialoguistas, me parece preocupante, porque es un gobierno que se aísla y un gobierno que tiene modos que no se condicen con lo que tiene que ser una democracia plural y tolerante. Claro, pero se advierte, conforme a lo que vamos viendo, que la designación del hijo Massa le va a dar una solución a esto que ha acordado con el kirchnerismo, con lo cual por ahí se pueden conseguir las cosas que estamos esperando, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, porque estos libertarios en materia de acción política son muy parecidos al peronismo. Tal vez sea por esa sea la respuesta. Claro, claro. Desprecian la forma. Exactamente. Gracias, Marcelo. No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias. Ahí estaba con nosotros Marcelo Arancibia, con un análisis bastante interesante respecto del momento que estamos, la economía que viene, todo esto que puede pasar, la presencia del hijo, alguien que está muy cuestionado, pero a nadie le importa. A mí me interesa que digan que es corrupto, que esto, que lo otro. No, ellos necesitan esa designación para resolver temas que ha acordado o que quiere acordar con el kirchnerismo, y ahí de esa manera facilitar muchas de las cosas que están pendientes en la Argentina. 9 de la mañana, 20 minutos.